Listo, vamos a empezar y en la medida que vayan entrando los demás, pues los vamos a ir saludando y vamos a empezar orando y compartir un temita que el Señor me regaló, que espero que de verdad sea de alimento para todos. Y creo que es un temita en donde todos podemos aportar, aportar algo, porque creo que es un tema que a todos nos toca. Vamos a empezar orando, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por este medio aún que nos ha permitido disponer en este tiempo de aislamiento para seguir compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Bueno, Señor, te queremos dar gracias por esta noche. Gracias por cada persona que ha dispuesto en su corazón el día de hoy el escudriñar las escrituras en este grupo. Permite, Señor, que sea un tiempo de bendición, un tiempo de provecho, un tiempo de crecimiento espiritual y que en todo, Señor, estemos buscando agradarte a ti. Oramos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, para que sea tu Espíritu Santo el que nos instruya, el que nos enseñe, el que nos recuerde, que seamos nosotros abriendo nuestras bocas y sea tu Espíritu Santo el que lo llene. Permite, Señor, que en todo lo que hagamos busquemos no solamente agradarte a ti, Señor, sino darte la gloria y la honra en Cristo Jesús. Gracias por cada persona que ya está conectada, por cada persona que se estará conectando en el transcurso de nuestro estudio bíblico y por las bendiciones que recibiremos el día de hoy en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Buenas noches a todos. Hola Mirellita, ¿cómo vas? Bertica, linda, ¿cómo vas? Por ahí te vemos. Consuelito, Sebas. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Mirellita. Ya veo que se están conectando otros, entonces, nada, vamos a empezar con el tema. Vamos a hacer lo mismo que hicimos el viernes pasado y es tener 40 minutos de lección y unos 20 minutos de Amén. preguntas o de aporte a todo lo que el Señor nos ha regalado el día de hoy para compartir en este estudio bíblico. Eh, Quiero compartirles hoy sobre la herramienta más grande que nosotros tenemos para solventar, digamos, la situación en la que nos encontramos. ¿Listo? ¿Y cuáles creerían ustedes que es esa herramienta? Veo que están los micrófonos acá apagados, entonces nada, hagámoslo más magistral y vamos a compartir hoy sobre la oración. Lo que necesitamos saber de la oración. Tal vez es un tema que puede ser común, pero es un tema tan extenso que trataremos de sacarle provecho el día de hoy en cosas que el Señor nos recuerde, que el Espíritu Santo nos guíe para ver de verdad poder utilizar la oración como una herramienta con poder en estos momentos que tal vez uno se preguntaría, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Eh, yo creo que la prioridad en este tiempo debe ser para todos nosotros, los que nos llamamos cristianos o hijos de Dios, es cultivar nuestra relación con Dios. Yo creo que ahí está la prioridad del asunto en nosotros en ese tiempo. Si uno mira noticias, no vemos como una esperanza cercana y tranquila y tal vez nos lleva eso a nosotros a volvernos al Señor en oración. Y una de las mejores maneras para nosotros crecer en nuestro andar con el Señor Jesús es efectivamente aprender la eficacia de la oración. Pero para aprender sobre la oración, nosotros tenemos primero que entender qué es la oración. Y hay una eh, diferencia que lo hace la palabra de Dios y tal vez no nos hemos dado cuenta, y es la diferencia entre el rezar y el orar.
¿sí? Rezar no es orar. Me puse a buscar de dónde venía la palabra rezar, y la palabra rezar viene del latín recitare, que significa repetir. Entonces, si me acompañan a Mateo 6, Mateo 6, versículo 5 nos habla de la oración. Mateo 6, versículo 5 nos habla de la oración. Y dice la palabra de Dios: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, escuchen esto, dice la palabra de Dios: no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Acordémonos que les decía yo que rezar proviene de la palabra del latín recitare, que significa repetir. Y en esta versión de la palabra, que es la eh, versión de la Biblia de las Américas, en esta versión nos dice que al orar no uséis repeticiones. Si lo llevamos al desarrollo del latín, recitar es: al orar no recite sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Aquí hay algo importante, porque nos está hablando de la oración, pero al hablarnos de la oración nos está diciendo: cuidado, no rece sino ore. ¿Listo? Inmediatamente nos enseña el Padre Nuestro. Por lo tanto, el Padre Nuestro no es una oración tanto para repetir. Podemos hacerlo, pero debemos encontrarle el sentido al Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro lo que nos enseña realmente a nosotros es como un bosquejo de lo que debemos tener en cuenta en nuestra oración. No estoy diciendo que sea mal el repetir el Padre Nuestro, sino que al momento de recitarlo, de repetirlo, de rezarlo, por decirlo de como en los términos del latín inicial, de rezar, recitare, debemos colocarle sentido a la oración. ¿Listo? Aquí también vemos en esta porción de la palabra algo interesante que vamos a venir desarrollando, y es que empieza a mostrarnos tipos de oración. Una cosa es nuestra oración privada y otra cosa es la oración pública. Y aquí no nos está diciendo nada en contra de la oración pública, ni mucho menos, sino nos está diciendo la importancia de la oración privada, y tengamos cuidado en la oración pública. ¿Listo? Entonces, eh, desarrollando ya lo que es la diferencia entre el rezar y el orar, encontramos que la oración es una acción sincera y voluntaria para comunicarnos con nuestro Dios Padre, en donde expresamos con nuestras propias palabras la búsqueda que hacemos de Dios y de su presencia en nuestras vidas. Orar terminaría siendo, para definirlo de una manera clara, sencilla y corta, orar es hablar con Dios. Por eso decía cuando empezábamos hoy nuestro estudio bíblico que nuestra prioridad en esta época de aislamiento debe ser cultivar esa relación con Dios. Cuando oramos, lo que hacemos tanto en privado como en público, cuando oramos lo que hacemos es abrir nuestro corazón para contarle a Dios nuestros asuntos. ¿Listo? Entonces, en Mateo 6, versículo 5, la palabra de Dios empieza a advertirnos cómo debe ser nuestra oración.
No seáis como los hipócritas, porque les gusta ponerse de pie, orar en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos. Fijémonos que aquí lo que nos empieza a hablar la palabra de Dios es con qué corazón nos estamos nosotros acercando a Dios. ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es la motivación o cuál es el propósito en nuestra oración? Nuestra oración es entre nosotros y Dios y no para impresionar a los demás. La actitud de nuestro corazón es la que debe revisarse al momento de nuestra oración. Miren que la palabra de Dios dice que nuestro Padre que está en lo secreto y que ve en lo secreto nos va a recompensar. En la Reina Valera nos habla de recompensarnos en público. Nuestro Padre que está en lo secreto nos va a recompensar en lo público. Por lo tanto, la oración es intimidad con el Señor. ¿Cuál debe ser el énfasis de la oración? El énfasis de la oración debe ser fortalecer mi relación con Dios, acercarnos a Él, pasar tiempo con Él, buscar su presencia, compartir con Él lo que nos ocupa y compartir con Él de la llenura de nuestro corazón. Por lo tanto, para cualquier cristiano, la oración es vital, es necesaria. ¿Para qué oramos? Y empecemos aquí a revisar a la luz de la palabra, es para qué nosotros, eventualmente, para qué sirve la oración a la luz de la palabra. Primero, la oración nos acerca al Padre, nos da la oportunidad de abrir nuestros corazones a Él, de contarle en qué estamos ocupando nuestras mentes, de pedirle ayuda y de sabiduría. En Santiago 4:8, Santiago 4, permítanme un segundito, Hebreos, Santiago 4, versículo 8, dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. En la medida en que nosotros nos dispongamos para la oración, la palabra de Dios dice, si nosotros nos disponemos a buscarle, le vamos a encontrar. Eso también lo dice en Hebreos 11, 6 tal vez, ya lo miramos. En Hebreos 11 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos en oración a Dios, busquemos en oración a Dios, y dice la palabra en la primera que leíamos de Santiago 4:8, si nos acercamos a Él, si le buscamos, Él se acercará a nosotros. Entendamos que cada vez que nos acercamos a oración, en oración, Dios está dispuesto a dejarse encontrar, por decirlo de alguna manera. Y en esta porción de la palabra, en Hebreos 11:6, nos dice, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Nuestras oraciones, y empezando con esta porción de la palabra que también dice que sin fe es imposible agradar a Dios, nuestras oraciones tienen que ser oraciones convencidas de que cuando yo le busco, le voy a encontrar. Cuando yo le busco, cuando yo me acerco a Él va a estar ahí dispuesto a escuchar mi súplica, mi clamor. Entonces, por eso vamos a hablar del para qué. Porque cuando yo digo para qué, es porque yo hago la oración con un propósito. Yo hago la oración con un sentir. No es una oración, como perdónenme la expresión, pero no es un tiro al aire, a ver qué pasa. A ver si de pronto le damos a algo o no le damos a nada. No, en el momento en que yo
me arrodillo, en el momento en que me dispongo a orar, ya yo debo estar convencido de que Dios Padre está dispuesto a escucharme. En el momento en que yo me dispongo a acercarme a Él, ya yo debo estar convencido en que Él se está acercando a mí. Entonces, en ese orden de ideas, la oración tiene un propósito. No son como que palabras al aire, ya oraste, sí, ya oré, ya pasó. No es un requisito, no es quemar tiempo, no es eh, simplemente como que hacerlo por rutina, no, tiene una razón de ser y una razón de ser poderosa. Empecemos a ver el propósito o el para qué de la oración. Empecemos con Juan, capítulo 14, versículo 13. Juan 14, versículo 13. Dice la palabra de Dios. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. El primer propósito de la oración es para que Dios sea glorificado, para que Dios Padre sea glorificado. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿A quién pedimos? Hemos compartido esto. O más bien, ¿en el nombre de quién pedimos primero? Pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Y lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El motivo, el propósito de la oración es glorificar a Dios Padre, el primero. En Mateo 7, seguimos encontrando los propósitos o el para qué de nuestra oración. Mateo 7, versículo 7, dice la palabra de Dios. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas? ¿A quiénes? A los que le piden. El segundo propósito de la oración, después de glorificar a Dios Padre, es para obtener lo que pedimos. Si pedimos y sabemos pedir, porque hay algo claro y que vamos a revisarlo más adelante, es que debemos pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si pedimos y sabemos pedir, dice la palabra de Dios que nosotros vamos a estar recibiendo. Dice, pues si vosotros, por, perdón, pedir, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Es el segundo propósito de la oración. En Hebreos 5, dice la palabra de Dios, Hebreos 5, versículo 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El tercer propósito, el por qué debemos orar, es Jesús lo hizo como ejemplo. Jesús oraba a Dios Padre en los momentos en los que necesitó de Él, se apartó a orar. Acordémonos que empezábamos con esa porción de la palabra que nos habla a nosotros de cómo debemos orar y que nuestro Padre que está en lo secreto nos recompensará en lo público. En lo secreto, allá en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo
se fue a orar a solas. Y dice la palabra de Dios, en los días de su carne, Cristo, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nos empieza a dar pistas la palabra de Dios de cómo orar. Y el cómo, dice el Señor Jesucristo, oró con temor reverente. ¿A quién? A quien podía, dice la palabra de Dios, librarle de la muerte. Y por ese temor reverente como con que fue orando, dice la palabra de Dios, fue oído a causa de su temor reverente. Esto es importante. Es importante porque el Señor Jesucristo nos daba ejemplo, no solamente cuando sus discípulos le preguntaron cómo debemos orar y les enseñó el Padre Nuestro, enseñándole como un bosquejo para poder orar, sino aquí con su actitud nos muestra a nosotros que nuestra oración, para que sea escuchada, para que sea oída, nuestra oración debe tener algo especial en nuestro corazón y es ese temor reverente. Temor reverente no es miedo. El temor reverente es respeto. El temor reverente es entender el poder de la oración en quien efectivamente tiene el poder de cumplir mi súplica y mi clamor. Fijémonos que aquí nos está dando es un ejemplo de que el Señor Jesucristo en los días de su carne, ofreciendo oraciones y súplicas con clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En Filipenses 4 encontramos otro porqué de la oración. Filipenses 4, versículo 6, dice la palabra de Dios. Por nada estéis afanosos, antes, bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Usted quiere recibir paz en esta época? ¿Usted quiere estar con una paz que sobrepasa todo entendimiento? Yo digo un poquito, de manera irrespetuosa, pero es así. ¿Usted quiere tener paz descarada? Eso de que a usted no le interese ni qué va a pasar, ni cómo va a pasar, ni cuándo va a pasar, pero sabremos que va a pasar porque confiamos en el Dios Todopoderoso que tenemos. Esa paz se la da la oración, porque dice la palabra de Dios que no estemos afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, dice la palabra de Dios, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Tal vez hoy como nunca necesitamos guardar nuestros pensamientos y además nuestros corazones. Pero la forma de guardarlos es mediante oración y súplica con acción de gracias, dando a conocer de esta manera nuestras peticiones. Fijémonos que la oración tiene más de un simple propósito de decir, de echar un cuento. Es relacionarnos con Dios, pero la oración con poder empieza a producir cosas en nuestra vida. Entre eso, algo que necesitamos hoy totalmente, paz, que sobrepase todo entendimiento en nuestros corazones y en nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Además de eso, en Santiago 5, ahí adelantico de Hebreos, en Santiago 5, la palabra de Dios nos habla de otro propósito, otro para qué de la oración. Santiago 5, versículo 15. Dice la palabra de Dios. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, para recibir sanidad física y recibir sanidad espiritual, también para eso es la oración. Aquí vemos otro punto interesante.
que lo vamos a estar uniendo a todo lo que hemos venido compartiendo, y es que hay otro tipo de oración. No solamente la oración de pedir, estamos hablando también de la oración de fe, pero estamos hablando también de oraciones de gratitud, porque hay diferentes tipos de oración. No todas las oraciones tienen el mismo sentir. Yo puedo hoy aquí sentarme a darle la gloria y la honra al Señor por lo bueno que es y por cómo nos ha suplido o bendecido, y puedo hacer una oración de gratitud y no estoy pidiendo nada. Pero si estoy orando por un enfermo, no solamente es una oración de sanidad, sino estamos hablando de esta oración de fe. Entonces hay diferentes tipos de oraciones, ¿no? A veces nuestras oraciones se convierten. Por eso vamos a terminar un poquito mirando lo que es el ejemplo de oración, que es el Padre Nuestro, porque a veces no sabemos ni cómo pedir, y la palabra de Dios lo dice, ¿no? Dice, ustedes no saben ni cómo pedir, y estamos pidiendo mal, o estamos de pronto enredando nuestras oraciones y teniendo oraciones de gratitud con oraciones de petición, con oraciones de sanidad, y tenemos ahí un revuelto, un sancocho, que decimos nosotros, ¿qué estamos haciendo? Hay oraciones de acuerdo, como lo compartíamos alguna vez en uno de nuestros cultos, como esas oraciones de acuerdo tienen poder, en donde les digo, yo, bueno, todos los que estamos aquí reunidos, nuestra oración va a ser por nuestro país y vamos a ponernos de acuerdo, porque cuando dos o más se ponen de acuerdo para orar, dice la palabra de Dios que lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatemos en los cielos será desatado en la tierra. Lo que desatemos en la tierra lo desataremos en los cielos. Entonces fijémonos que sabemos qué es orar. Eventualmente podemos tener la idea de orar. Algunos más largos, otros más bonitos, otros más adornados. Pero el Señor no mide nuestra oración por kilómetros, ni por metros, no lo mide ni por lo extensa, ni por lo adornada que esté. El Señor ve nuestra oración conforme ve nuestros corazones, porque dice la palabra de Dios que Él ve algo diferente que no estamos viendo nosotros. Nosotros estamos viendo la forma, pero Él está viendo el corazón. Hasta dónde nosotros de verdad nos derretimos ante Él y decimos, Señor, solo tú en este momento tan difícil. Entonces, sí, efectivamente la oración no solamente es para la gloria de Dios, no solamente es para pedir y recibir, no solamente porque el Señor Jesús dio ejemplo, sino también para recibir paz, sanidad física, sanidad espiritual. En segunda de Corintios 5, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Nos habla de quiénes somos nosotros para hablar de una oración que tiene efectivamente poder, y es la oración del justo. Y dice la palabra en 2 de Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. El que no conoció pecado es el Señor Jesucristo. Le hizo pecado por nosotros, fue llevado a la cruz por nuestro pecado, para que nosotros, los que estamos hoy aquí, fuéramos hechos justicias. Es decir, fuimos justificados en la cruz del Calvario por quien no cometió pecado. Y al ser justificado, nosotros entramos a la oración de Santiago, que habla de la oración eficaz del justo, que puede mucho. Vamos un momentico ahí a Santiago 5, en donde dice, versículo 16, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. En esta porción de la palabra tendríamos que discutir algo, y es el poder de la oración. Dice que la oración eficaz
del justo puede mucho. A veces subestimamos el poder de la oración. Y Dios, efectivamente, como hemos venido compartiendo, escucha nuestras oraciones, responde nuestras oraciones, se mueve en respuesta a lo que nosotros oramos cuando dice su palabra que dos o más se reúnen en su nombre. ¿Cómo puedo yo aprovechar ese poder de la oración? Y revisando un poquito esta porción de la palabra, encontraba que el poder de la oración no es el resultado de nosotros orando, sino es el poder que reside en Dios, al Dios a quien oramos. ¿Sí? Dios es el que tiene el poder de darle poder a nuestra oración. ¿Sí? Nosotros, si no tenemos la fe, acordémonos que esta misma porción dice que la oración de fe es la que restaurará al enfermo. Si no tenemos la fe, o más bien, si tenemos la fe, pero tenemos una fe equivocada y no la dirigimos hacia el Dios Todopoderoso en el que creemos, pues vamos a empezar a ver que nuestra oración no tiene poder, no por nosotros, sino porque no la estamos dirigiendo al poder de Dios. No sé si me haga entender. El poder reside en Dios a quien oramos. Él es el que responde a nuestra oración. Nosotros podemos hoy orar porque esta pandemia pase, pero el poder para que la pandemia pase ya, ahora mismo, ese poder lo tiene solo Dios. Por eso hablamos de la oración eficaz del justo puede mucho frente al poder de quien puede con nuestras oraciones. Acompáñenme un segundo a Juan 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios, esta porción es: Jesús es censurado por sanar en el día de reposo. Después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. El hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Nosotros podemos decir, conforme a la primera porción de la palabra que habíamos compartido, decimos que si nosotros pedimos en el nombre de Jesús, eso está cuando hablábamos de glorificar el nombre del Señor en Juan 14:13, para que Dios sea glorificado. Dice que si nosotros pedimos en el nombre de Jesús, dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Nosotros no nos podemos abrogar cosas que no hacemos. Si oramos por sanidad por alguien y es el Señor el que obra, es Él el que lo está haciendo para glorificar el nombre del Padre. ¿Sí? El poder está en el nombre de Jesús. El poder de nuestra oración está allí. Por eso, si todo lo que pidamos, pidámoslo en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fijémonos que es algo más simple que es algo más simple que la simpleza del orar. Es entender que en el orar hay definitivamente poder, hay sanidad, hay paz. Tenemos el ejemplo mismo del Señor Jesucristo de cómo lo hizo, con temor reverente. Si pedimos, vamos a recibir. ¿Para qué? Para que Dios Padre sea glorificado. Son razones lo suficientemente grandes para nosotros perseverar en la oración. En Efesios 6, versículo 18, dice la palabra de Dios: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos aquí nuevamente que hay otro tipo de oración, es la oración en el Espíritu, es el hablar en lenguas, el orar en lenguas. Y seguimos viendo que no todo se reduce a la simple oración, como nosotros decimos, oremos y ya, ¿no? Estamos hablando de oraciones con poder, estamos hablando de oraciones por sanidad,
estamos hablando de oraciones para petición, estamos hablando de oraciones por gratitud, estamos hablando de oraciones por sanidad. Entonces, todo eso hace parte de lo que el Señor tiene para nosotros en el poder de la oración. Ahora, de pronto nos resulta difícil armar la oración, pero si leemos el libro de los Salmos, encontramos que el rey David nos enseñó a nosotros a orar y de qué manera, ¿no? Pero a la luz de la palabra encontramos que los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo. Pablo oró y más de 3,000 se convirtieron. David oró y derrotó a Goliat. Elías oró y y el fuego de Dios acabó con todos sus enemigos. Daniel oró y la boca de los leones fueron cerrados. Vemos la oración de Gedeón. Vemos a Moisés también buscando de Dios. Vemos a Noé. Nuestras oraciones y la historia bíblica nos dan a nosotros lugar a entender que las oraciones tienen respuesta de Dios. ¿Sí? Y creo que nosotros podemos dar fe de lo que el Señor hace cada vez que nosotros oramos. Pero busquemos oraciones específicas que nos dan a nosotros una idea de cómo podemos ser absolutamente certeros en nuestra oración. En Éxodo 33, vamos a devolvernos un poquito. En Éxodo 33, versículo 13, encontramos a Moisés orando y dice, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Una oración sencilla pero con mucho poder de Moisés pidiendo consejo a Dios diciéndole, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos. ¿Cuántas veces usted y yo hemos cogido nuestro camino sin pensar el Señor qué piensa de ello? Sin pararnos a decir, Señor, mi camino es este, pero ¿cuál es el tuyo? Por eso este es un ejemplo de oración muy sencilla. En el Salmo 86:11, en el Salmo 86:11, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Es una oración de David, una oración de súplica, una oración de confianza, diciéndole, Señor, muéstrame tu camino, quiero andar en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Sigue diciendo la oración, te daré gracias, Señor, mi Dios, con todo mi corazón. Te glorificaré tu nombre para siempre, porque grande es tu misericordia. Fijémonos lo bonito de las oraciones que estamos viendo. Estas son oraciones para buscar consejo. Si vamos a Jueces, ahí adelante de Josué, se me perdió Jueces, perdón un segundo. Si vamos a Jueces 3, versículo 9, dice la palabra de Dios. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Aquí estamos frente a una oración de petición. El pueblo se pone de acuerdo y dice, cuando los hijos de Israel clamaron al Señor.
Inmediatamente ahí está la respuesta. El Señor levantó un libertador. A veces nos falta como pueblo de Dios ese clamor, esa oración de decirle, Señor, estamos en esta u otra situación, te necesitamos. Y más que resignarnos, nosotros tenemos el poder de la oración para salir de nuestros líos. En 2 de Samuel 22 hay otra oración de petición. 22, versículo 7, dice la palabra de Dios. En mi angustia invoqué al Señor, sí, clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de los cielos temblaron y fueron sacudidos porque Él se indignó. Fijémonos que nuestras oraciones producen efecto en el Señor. ¿Sí? Y si nosotros hablamos de humillarnos como su pueblo, Él se puede estar doliendo de su pueblo, de lo que estamos viviendo. Y en la oración está el poder de resolver nuestros asuntos, de que sea el Señor guardando nuestra nación, guardando nuestro país, guardando este mundo entero conflictivo, lleno de líos hoy en día, en donde, como hemos compartido a lo largo de varios mensajes, creo que nos queda solo Dios. Esto realmente no le vemos como una salida, ¿no? Pero en el Señor sí hay salida. En el Señor tenemos nosotros respuesta. En Jueces, en 2 de Samuel 22:7, no, en Jeremías 15, versículo 15, dice la palabra de Dios. Tú que lo sabes, oh Señor, acuérdate de mí, atiéndeme y véngame de mis perseguidores, conforme a tu paciencia. No dejes que yo sea arrebatado. Sabes que por ti sufro oprobio. Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Fíjense que este pequeño recuento de la oración a la luz de la palabra nos lleva a nosotros a concientizarnos un poco más en lo que efectivamente significa la palabra, la oración, perdón, y el poder de la oración. Quiero que vayamos a Mateo 6. Mateo, perdónenme un segundito. Mateo 6. Ayúdenme, estoy buscando Mateo. El Padre Nuestro está si alguien me ayuda con la porción, la tenemos porque en Mateo 6 está en la oración, recibirá respuesta. 6:9, pastor. 6:9, amor, dice Carlitos. Gracias, Carlitos. Sí, señor. Estaba en 7, claro. Gracias, Carlitos. El Padre Nuestro les decía, y con esto vamos a terminar, nos trae a nosotros la instrucción del Señor de cómo orar. ¿Sí? Fíjense que la palabra de Dios le dice, está hablando en el versículo 5 de Mateo 6, y cuando oréis, empieza a advertirle cómo no debemos hacerlo, y en el versículo 9 empieza el Padre Nuestro. Les decía que no debemos confundir el rezar, el recitar con el orar, ¿no es cierto? Entonces, la forma del Padre Nuestro es lo que nos da a nosotros una noción de lo que nosotros debemos hacer en nuestras oraciones. Y lo primero que hace el Padre Nuestro, cuando dice la palabra de Dios en el versículo 9, vosotros pues orad de esta manera:
Está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero, cuando oremos, tengamos en cuenta que lo primero es darle la gloria y la honra a Dios y saber que a quien le oramos es a nuestro Dios Padre. ¿Sí? Con toda reverencia, con todo temor, Padre. Temor de respeto, no temor de miedo. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a darle la gloria a Dios antes de empezar nuestra oración. Lo segundo que demostramos es nuestra confianza en Dios. Confianza en que lo que Él nos va a decir es para nuestro bien. Venga tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Estamos diciendo, haz de nosotros lo que tú quieras, haz de mi familia lo que tú quieras, venga tu reino, hágase tu voluntad, la que sea, la que sea. Eso es confianza. Entonces yo ya empiezo a decir, Señor, yo confío en ti, yo confío en tu voluntad, esa que dice tu palabra, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Pero hágase tu voluntad, no la mía. Eso, de esa manera le oró el Señor Jesucristo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fijémonos la voluntad de Dios Padre, cuál era de entregar a su único Hijo por amor a todos nosotros. Tercero, como formalidad en nuestra oración, viene la petición. Danos hoy el pan nuestro de cada día. No dice danos hoy el pan de hoy, sino tu provisión. Danos hoy el pan de cada día. Señor, danos hoy la provisión para lo que resta de la cuarentena. Aquí viene mi petición, Señor. Señor, mi petición es material. El pan nuestro, eso es algo material, eso no es espiritual. Hoy necesitamos mercado, hoy necesitamos comida, hoy necesitamos servicios. Señor, danos hoy el pan nuestro de cada día y veremos su provisión en nuestras casas. Sigue la forma de la oración, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En la otra versión, Reina Valera, perdona nuestras ofensas como así también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí nos habla de que cuando vayamos a la presencia de Dios, debemos estar a cuentas con todos. Perdónanos, Señor, pero yo también he perdonado. He perdonado a los que nos ofenden, o aquí, como dice esta versión, he perdonado a mis deudores, Señor, yo no tengo deudas con nadie, ni nadie tiene deudas conmigo, me presento tranquilo ante tu presencia. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por siempre, jamás. Amén. No nos dejes caer en tentación. Fíjense que esta porción del Padre Nuestro está hablando al futuro. No nos dejes caer en tentación. Señor, ayúdanos a estar firmes en la palabra, firmes en la fe, firmes en tu palabra, a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, y así nosotros alejémonos de toda tentación. Señor, quita de nuestras vidas lo que no es de ti, lo que no te agrada, lo que no me permite tener una verdadera comunión contigo. Señor, eso queremos. Se nos ha olvidado el antecedente a este Padre Nuestro, y es que al Señor no les gustan las vanas repeticiones. Y de pronto arrancamos con el Padre Nuestro. No estoy diciendo que no oremos el Padre Nuestro. No, está en la palabra y podemos orarlo. Pero cuando usted lo ore, tenga conciencia en su corazón de lo que está haciendo. Ahora, para salirnos de este texto que a lo mejor nos lleva simplemente a repetirlo sin entender la magnitud del texto, para salir de este texto, lo que les digo es mejor tener la forma del Padre Nuestro para nuestra oración. Entonces nosotros podemos empezar nuestra oración dándole la gloria a nuestro Dios Padre. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, dice el Padre Nuestro. Nosotros podemos decirle Santo, Papito Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra, Señor, gracias por ser
no parte de mi vida, sino ser mi vida entera. Empezamos a decirle, Señor, gracias por la creación, gracias aún por las dificultades que estamos viviendo, porque en ellas nosotros estamos viendo cómo tú te glorificas. Acordémonos que una de las porciones que leíamos decía que si nosotros pedimos en el nombre de Jesús, ¿es para qué? Para glorificar el nombre de Dios Padre. Entonces, bueno, nos pasamos un poquito de tiempo, discúlpenme. Empezamos a abrir los micrófonos para que aporten algo de lo que el Señor haya puesto en sus corazones. Este era el temita que teníamos para el día de hoy. Un tema de verdad en donde el poder de la oración quiero que quede en sus corazones porque es el poder de Dios el que actúa. A mí me gusta mucho esa porción que dice que lo que atemos aquí será atado en los cielos y que lo que desatemos aquí será desatado en los cielos si nos ponemos de acuerdo dos o más. Y aquí estamos dos o más y que vamos a estar al finalizar orando por atar y por desatar cosas que no, que no, que no queremos, Señor, en nuestra vida y algunas simplemente para darle las gracias al Señor por lo que le está haciendo. Entonces, quedan abiertos los micrófonos para quien quiera participar. Yo no sé si yo debo chuzar algo aquí, ¿no? Alejita. ¿Cómo? Ya estoy reiniciando audios para cualquiera que quiera hablar. Entonces, los escuchamos. No, creo que todos pueden hablar. Como en un matrimonio, si alguien tiene algo que decir, hable ahora o calle para siempre. En esta reflexión recordamos cómo debemos orar, que es importantísimo, urgentísimo, porque a nosotros se nos olvida con mucha frecuencia cómo es la cosa, ¿no? Entonces Dios estará contento de oír esa prédica y de que nosotros recordemos, aprendamos. Gracias, mi Bertica. Gracias. Mi Bertica dice algo muy cierto y es urgentísimo. Dice Bertica que oremos y tiene toda la razón, porque es nuestra arma. Es decir, nosotros, yo molesto mucho aquí en la casa, digo que en esta cuarentena me he dado cuenta para qué sirve un abogado. Y un abogado sirve para cocinar en cuarentena, no sirve para orar. Porque, pero mentira, servimos para orar y de verdad que aquí el pueblo de Dios tal vez no tenga mucho que hacer en sus casas en cuanto a lo material, pero en lo espiritual estemos orando. Oremos por los miembros de nuestra iglesia que de pronto no sabemos en qué situación están, que el Espíritu Santo empiece a hablar a nuestros corazones, a ver en dónde podemos también nosotros estar ayudando con una oración, con una palabra de fortaleza. No sé, yo creo que el Señor nos está equipando para eso, para hacer un ejército de consuelo, de fortaleza cuando salgamos y aún en nuestro encierro, ¿no? De verdad, mi Bertica, gracias porque tienes toda la razón. Ese es el valor de la oración en este momento de encierro. No, y una oración de gratitud porque todos los días tiene uno la provisión, el techo. Y también una oración por por todas las personas del mundo que de pronto han partido sin ni siquiera conocer de un Dios, ¿no? Sí, 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 amén. Nadie está exento de que le pase algo en cualquier momento, pero lo triste es no de pronto haber ni siquiera pronunciado un Padre, ayúdame, o Jesús, estoy contigo, o para poderse, no Fíjense sé, eso que la me gente tiene está, cuestionada eso, ¿no? claro, y mira, Consuelito, que la gente, de acuerdo a las noticias, está muriendo sola. Es decir, lo que tú dices, no están teniendo una palabra de consuelo, de amor, de vida eterna. Y decirle, de pronto decir a alguien, no, hagamos la oración de fe. No está viendo esa oportunidad, ¿no? Una vez se está enfermando las personas, le dicen que la situación está llevando a que sean personas que mueren muy solas, ¿no? Entonces, esa soledad Completa soledad. están perdiendo, estamos
perdiendo la oportunidad de que más gente se acerque al Señor. Entonces, nada, estamos tal vez en el momento propicio y en el momento oportuno para lo que dice Consuelito. Orar por los que no le conocen, orar por nuestra familia que ha sido tan reacia de pronto, a familia, algunos que hemos tenido familia tan reacia a acercarse a los caminos del Señor. Es el momento que los corazones están dispuestos a escuchar una voz de consuelo y escuchar palabra de Dios. ¿No? Y que cambiar. Yo le decía ahorita a una prima mía, porque me decía, este encierro me está volviendo loca. Yo le decía, no es un encierro, tienes que cambiar el chip, estamos cuidados. Porque Amén. solo por la gracia de Dios estamos cuidados. Amén, amén. Y Claro. eso no, la gente no quiere entender eso, ¿no? Que estar en su casa es estar cuidado y estar cuidando a los que están en su casa. Amén, claro. Y tienes razón, es cambiar el chip y es también entender que aún en este encierro, en este cuidado obligatorio, el Señor está orando y el Señor está haciendo grandes cosas en nuestras Amén. vidas. Yo creo que inclusive en las que lo hemos conocido, nos hemos fortalecido en ver la grandeza de un Dios proveedor, de un Dios sanador, de un Dios consolador, de un Espíritu Santo que nos está acompañando en todo momento, pero es efectivamente ver que Dios está orando en medio de la dificultad. Sí, amén. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Hola, Mirellita. Pastor, bueno, referente a lo de la oración, es que es algo que siempre me ha tenido a mí intrigada, ¿no? Es donde hablamos de Santiago 5:16, donde dice que oremos unos por otros. Hasta ahí todo me parece, pero donde dice que confieses sus pecados unos a otros para que sean perdonados. Es donde yo digo que yo pienso, por lo menos yo, cuando me piden orar y yo pido que oren por mí, yo hablo más por necesidades o de pronto digo, oren porque tengo una angustia, pero yo creo que yo mis pecados, pues yo hablaría directamente con el Señor, yo no los comentaría. ¿Mm? Sí, yo también pienso lo mismo. Yo también pienso lo mismo. Yo creo que aquí es de estas exhortaciones varias, lo que nos habla un poquito es de la comunión. De la comunión y más que confesarnos en el concepto que nosotros tenemos de confesión, de pronto es el desahogarnos y decir, mira, necesito que me acompañes en oración porque estoy en este tentación o he caído o he hecho. Yo lo veo más por ese lado de consejería que por el lado de confesión, porque efectivamente la palabra de Dios nos dice a nosotros que nuestras cuentas son con Él. Cuando nosotros aprendemos del compartir la Santa Cena, lo que nos dice la palabra de Dios es que nuestro examen es con cada uno de nosotros, ¿no? Y que nos pongamos a cuentas con Él y probándonos a cada uno de nosotros. Si nosotros tenemos un poquito la idea de la Iglesia Católica que para poder recibir la comunión necesitamos confesarle los pecados al Padre. Al Padre, que es lo que siempre uno Al como sacerdote. sí. Sí, entonces, Sí, como que efectivamente, uno siempre ha dicho, yo no lo hago. Y por ejemplo, muchos católicos dicen, no, yo que le voy a confesar a otro más pecador que yo. ¿Sí? sí, no, y es cierto, pero aquí lo que vemos en Santiago, si tú lo miras desde el versículo 12, dice exhortaciones varias, nos habla es como el compartir entre los hermanos. Y lo veo yo más como ese lado, más que, aunque lo dice confesados vuestros pecados unos a otros, si yo necesito esa consejería, yo necesito contarte a ti algo, decir, Mirellita, yo necesito un consejo tuyo, mira, estoy pasando por esta situación, tengo que, comillas, confesarte lo que estoy pasando para recibir esa consejería. Pero es más como exhortaciones entre nosotros. Si tú sigues leyendo adelante de eso, dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano mío, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver,
fíjate que está hablando como de que compartamos entre nosotros para que alguien me aconseje para volver a los caminos. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces fijémonos que en el contexto nos está hablando Ya de como leer todo. al compartir entre nosotros. Claro, yo no voy a buscarte a ti como confesora o a cualquiera como confesora, sino de pronto como consejera. Y dentro de la consejería, sí necesito yo decirte, Mirellita, yo estoy pasando por esto, ¿tú qué me aconsejas? A la luz de la palabra, tú dirás, mira, hagamos esto, oremos, volvámonos al buen camino, como dice la palabra de Dios, y fíjate que está dándole como la gloria al hermano que hace volver al otro de su mal camino, ¿no? Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, nosotros sí estamos para eso, no para servir de confesores, pero sí para apoyarnos. Y de pronto entre nosotros sí necesitamos esa exhortación, esa compañía, ese consuelo. Y yo no lo tomaría como textualmente dice aquí confesar, Pastor, sino lo tomaría pastor, como una exhortación y acompañarnos en... Señora, por ejemplo, hoy hablé con mi hermana que está con el coronavirus en una clínica, ¿no? sí, Y sí, ella me dijo, al respecto de Miguel, me dijo, hermanita, son las cosas que pasan en la vida y las tienes que aceptar sin tristeza. Y yo decía, ella que está en esa situación tan delicada y en un lugar tan tremendo, diría yo, dándome consejos y valor. Me pareció tan bonita. claro. Fijémonos que en el Señor nosotros no es que no suframos, sufrimos, pero sufrimos, yo digo, siempre lo he compartido como de manera diferente. Tenemos primeramente a Dios, tenemos su palabra, tenemos el poder de la oración, pero nos tenemos a nosotros. Eso sirve para que nosotros nos estemos dando palabra de apoyo, palabra de bendición, palabra, porque no son momentos fáciles. Y, Bertica, en los menos pensados tenemos fortaleza. Tu hermano está en la boca del lobo y está recibiendo fortaleza de él frente a un momento difícil por la ausencia de Miguelito, pero lo hemos compartido aún el Señor en todas las situaciones complicadas que vivimos. Dios es perfecto y Dios hace las cosas de una manera diferente. Es entenderlo, es entender la omnisciencia, la omnipotencia, la grandeza, la voluntad de Dios y entender lo pequeños que somos frente a todo eso. Pero aún con esa pequeñez tenemos poder en la oración, ¿sí? Y en momentos, por ejemplo, mi Bertica, que estamos tristes, que estamos desconsolados, que estamos de pronto un poquito atribulados con las noticias, con la situación que vivimos, también podemos decir que tenemos la oración y su poder a nuestro alcance para adquirir fortaleza. Se me fue la voz. Hola, ¿lo escuchas? Y ahora sí. Es que todos hicimos un silencio largo, Sí. como reflexionando en tantas cosas lindas, ¿no? Estaba yo reflexionando un poquito en Hebreos 5 cuando dice que Cristo mismo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, oraba al que podía librarle, ¿no? Entonces, digamos que de todas las enseñanzas de hoy, que son muchas, me pareció muy lindo que tú nos decías que el Señor ve nuestra oración conforme ve nuestro corazón. Y el corazón del Señor Jesucristo era un corazón que hasta las lágrimas y al clamor, siendo Dios, tomaba tiempo para pasar con el Padre y orar e interceder también por nosotros, ¿no? Entonces, lindo lo que de pronto Bertica nos comparte, lo que nos comparte Mirellita, lo que nos comparte Consuelito, ¿no? Cuán importante es de verdad el orar desde nuestro corazón y dejar de que sea vana repetición. Muy lindo. Hay una porción que está ahí adelante de la que Carmen nos comparte ahorita, que nos habla de que sin la fe es imposible agradar a Dios. Pero lo que sigue, y lo hemos compartido mucho, es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Crea que Él existe.
Es decir, es una necesidad de nuestra oración, que nuestra oración nosotros logremos llevarla al nivel más alto. Y el nivel más alto es la presencia de Dios. ¿Y cómo lo conseguimos? Con fe, con fe. Hay oraciones que por nuestra misma circunstancias no llegan muy lejos. Estamos atribulados, estamos cansados, pero toda la palabra nos lleva a nosotros a decir, miren, quítese esa carga, quítese ese trabajo, quítese, y véngase a mí sin peso alguno. Y cuando nos llegamos a Él sin peso alguno y estamos convencidos de el Dios que tenemos, dice la palabra de Dios que Él remunera a los que le buscan. ¿Cuántas personas hoy necesitan remuneración? Pues Dios está remunerando a los que le buscan. Dios está recompensando a los que le buscan, dice la Reina Valera. Es decir, Dios nos está galardonando, si no, tal vez me equivoqué, en la Reina Valera dice galardonando a los que le buscan. Entonces nosotros tenemos, y en esta porción de Biblia de las Américas habla de remunerar. Tenemos una remuneración, pero para ello necesito creer que Él existe. Esto se trata de verdad que nuestras oraciones con poder se tratan de tener oraciones con fe, de creer, de Señor, yo, es decir, acuérdense ahí mismo en Hebreos lo que es la fe, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Díganme ustedes qué están esperando. Estamos esperando que esta situación se acabe y estamos convencidos de que esto se va a acabar. Eso es la fe que tenemos nosotros, sin que nos toque a nosotros, sin que no toque a nuestra familia, porque ya ha tocado a mucha gente. Más de 180,000 muertos van. Alguien dice, esto no es un juego, y no es un juego. Entonces, movámonos con esa fe de Hebreos 11:1, certeza de lo que esperamos y convicción de lo que no vemos. Sin esa fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Y ahí mismo dice, es necesario de que los que nos acerquemos a Él, creamos que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. A mí esa porción me encanta para el día de hoy, para decir, Señor, yo te creo, yo creo que el único que puede sacarnos de esto eres tú, yo creo que cuando te busco te encuentro, y por lo tanto, Señor, espero mi recompensa, espero mi galardón, espero mi remuneración por ser de aquellos que te están agradando con la fe. Es una fe en la que tenemos que empezar a movernos. Acordémonos que fe, dice, más el justo, y hoy compartíamos la porción de la palabra, que nosotros éramos, perdón, justificados en la cruz del Calvario, más el justo por la fe vivirá. Pero yo veo que seguimos viviendo por circunstancias. Y son terribles. Y la verdad las circunstancias tienen un peso de pronto mayor al de nuestra fe. Nada, tenemos que voltear esa balanza y que nuestra fe empiece a tener un peso mayor al de las circunstancias que estamos viendo. Yo no es que quiera cerrar los ojos a la realidad, pero he dejado de ver tanto noticiero, además porque es la repetición de la repetidera, ¿sí? Entonces he dicho, Señor, no, tu palabra. Y tu palabra nos habla a nosotros de que tú eres nuestro cuidador, de que tú eres, de que tú eres el que nos fortalece a nosotros, de que en la debilidad, que es donde estamos absolutamente todos, tú te fortaleces. Todo eso lo hemos venido compartiendo, simplemente para tener palabra a la que aferrarnos en estos momentos con nuestra oración. Nuestra oración no puede ser decir, Señor, y en Colombia van tantos muertos y que, no, Señor, tú conoces la situación. Ahora, ¿qué dice tu palabra? ¿Qué dice tu palabra? Compartíamos en una de las oraciones que compartíamos en el Salmo 86, tal vez. Hablábamos del poder de Dios, donde decía, grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol.
Y empieza uno a mirar todos los salmos y empieza uno a decir, Señor, tú eres nuestra fortaleza. Tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob y empezamos a ver todo lo que Dios ha hecho. ¿Qué es que han logrado hombres de la palabra de la Biblia con oración? Daniel, ¿qué logró? Que fue metido a un foso de leones y ahí salió él. O fue metido a un horno de fuego y su oración terminó sacándolo. Elías, veamos ahorita cómo él oraba por lluvia. Cuando él miraba a lo lejos veía una nube como del tamaño de una mano. Y no había llovido en no sé cuántos años, pero oró con fe. Vemos oraciones como la de David. Era un Goliat, se las tenía montada, completo a todo el pueblo de Dios. Y David oró y lanzó su piedrita y listo. Lo que vemos en la palabra de Dios son oraciones con poder. Los discípulos oraron y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Pablo oró y empezó sus viajes misioneros. ¿Y cuántas iglesias se convirtieron? Todos el poder de la oración. Pero creo que todos le creyeron a Dios que le iban a encontrar. Vamos a unirnos en oración. Vamos a hacer de efectivamente aquellos en donde nuestras oraciones empiecen a tener más poder. ¿Cómo vamos? ¿Alguien más? ¿Mm? Buenas noches, pastor. Hola, Mirencita, ¿cómo está su merced? ¿Cómo me le va? Bien, pastor, muchas gracias. Bueno, yo también quería aportar algo, pues digamos que en estos días de encierro, de estar cada uno en nuestra casita y uno hacer una llamada, uno recibir una llamada y tener también la oportunidad, si sea por teléfono, de orar. Y eso hecho, con Vertical lo hacemos mucho, con mi hermana hoy precisamente hablé con ella y estaba como angustiada por mis hermanos y oremos. Y es muy bonito porque pues es como, a pesar de que está uno tan lejos, tiene una cercanía con esos seres queridos en una oración y qué lindo poderlo hacer, ¿no? Con sinceridad y como que aprendan también las personas que de pronto no son de mucha oración, que aprendan, que vayan conociendo que la oración es algo tan importante en nuestras vidas y es nuestra arma que tenemos, somos guerreros de oración y que día leí algo muy lindo también con respecto a la oración, de que uno a veces dice, ay, pero es que yo estoy orando solita, y mentiras que justo en ese momento hay mucha gente que puede estar conectada con uno en ese mismo momento de esa misma petición, que uno no lo sabe, pero que es así y que esa oración está actuando a nivel mundial. O sea, aunque uno diga, no, pero es que yo tan pequeñita, pero sí, ¿será que Dios me escucha en la oración? Y mentiras, claro que sí. Lo que pasa porque como Dios ve nuestro corazón, nuestra sinceridad y que estamos acercándonos a Él con un corazón sincero y puro, Él está haciendo su obra, que nosotros no la vemos, pero como alguien decía, por las oraciones de esas personas que se arrodillan de corazón a orar, está haciendo y está moviendo cosas grandiosas en nuestro mundo que no lo percibimos porque no estamos, pero digamos que las cosas no están tan grandes por toda la gente que se reúne en una sola voz, en una petición. Entonces me parecía tan lindo porque leía eso y yo decía, de verdad, decía, por ejemplo, cuando uno se pone a orar por los jóvenes, hay mucha gente que está orando por los jóvenes y en ese momento preciso que está de pronto uno conectado sin saberlo, está actuando Dios en esa oración, librando a muchos jóvenes o a la petición que yo estoy haciendo. Y me parecía tan grandioso y tan lindo. Y de verdad que nosotros debemos de ser guerreros de oración en todo momento, a toda hora, porque este mundo está lleno de cosas, de necesidades por orar. Y no debemos de como dejar pasar esa oportunidad que tenemos cuando el Señor nos coloca en el corazón ese sentir de arrodillarnos y decir, vamos a orar por tal cosa. Eso era lo que Amén. quería decir. Amén. Gracias, Mirencita, claro que sí. Y de verdad que tenemos que ser de esos, como dice Mirencita, esos guerreros que estemos más en oración. No Carlitos nos... quería, Carlitos.
Pastor, gracias. Gracias Hola, por el Carlitos, ¿cómo vas tú? espacio y qué bonito vernos y reencontrarnos con un tema tan bonito. Le comentaba ahorita, Bertica, que es muy bonito cuando uno hace una oración, leer la palabra dentro de la oración, porque está reforzando lo que el Señor tiene para nosotros, ¿sí? Y quiero hacerlo con dos textos pequeñitos. Uno que hacía referencia al pastor, que está en Mateo 18, que el pastor decía que le gustaba mucho, y otro que he estado leyendo en estos días y que lo quiero compartir. Dice en Mateo 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedido por mi Padre que está en el cielo. Ese es el poder que hablaba el pastor, que es el poder de Dios. Porque donde dos o tres, como estamos haciendo ahorita, nos estamos reuniendo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Porque nuestro Señor Jesucristo aquí está en medio de nosotros. Amén, amén. Y la porción que quiero compartir está en el Salmo 103, que me ha fascinado todos estos días y quiero aprovechar para compartirla. Dice, alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas sus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. Amén. Amén. Carlitos, gracias, gracias. Y lo que dice Carlitos es muy cierto y es muy bonito, y es en la oración poder compartir palabra, declarar palabra de Dios. Eso es clave, es cuando tengamos la oportunidad de declarar palabra, vamos a hacerlo. Qué bonito las dos porciones, Carlitos, gracias. Yo quiero compartirles el Salmo 91, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío, porque Él te libra del lazo del cazador y de la peste mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque he conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Amén. En esta porción de la palabra nos habla más de una vez de la peste mortal y es lo que vivimos nosotros, pero dice la palabra de Dios que no te sucederá ningún mal ni plaga se acercará a tu morada. Y yo declaro esta palabra sobre cada uno de nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestros seres queridos, sobre todos aquellos que le han conocido, sobre su pueblo, para que de verdad seamos protegidos de lo que estamos viviendo. Pero lo que decía Carlitos ahorita es muy cierto, y es declarar la palabra de Dios, orar con la palabra de Dios, tomárnosla, apropiarnos de la palabra para cada uno de nosotros. Así es. Amén.
Gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo vamos? Entonces, Las 9:30. 9:30 vamos. Si hay alguien que quiera dar algún último para terminar a las 9:30 en punto, son las 9:25 y terminamos con una oración. Hoy nos alargamos un poquito, pero el Señor tiene mucho más sobre la oración y creo que hoy podemos compartir mucho de lo que el Señor tiene. Y el Señor me regalaba esta palabra de verdad para que nos fortalezcamos como familia en oración, para que entendamos que no es algo rutinario, no, es algo con mucho poder. Si el Señor Jesucristo lo hizo como ejemplo, y a mí esa palabra me decía, que la compartí acá ahorita, y decía que con temor reverente se dirigía a su Padre, quien era el que lo podía librar de ese momento tan angustioso. ¿Cómo no podemos nosotros, con ese temor, con ese mismo temor reverente, dirigirnos al único que nos puede librar de la situación que vivimos hoy como mundo entero, ¿no? Como creación de Dios? Es el único que nos puede librar. Entonces, yo los invito a que en nuestras oraciones estemos en ese, como un acuerdo como Carlitos nos compartía en ese Mateo 18, de dos o más. Y aquí estamos dos o más, poniéndonos de acuerdo. ¿Para qué? Disculpe, 18:28. 18, creo que es. Carlitos, es 18, ¿no? Sí. 18:18. Sí. Pastor, y como estamos en estudio bíblico, dejemos una tarea. Perdón que me atrasé. Claro que sí. A ver. Segunda de Crónicas 7, que es súper clave en el tema de la oración, para que la estemos leyendo, orando y pidiéndole a Dios sabiduría. Segunda de Crónicas, El perdón. segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7. Todo el capítulo. Dice en el versículo 12, dice: el Señor se le apareció una noche y le dijo a Salomón: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordené a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo. Y ahí empieza digamos, el versículo clave de lectura y de pedirle a nuestro Señor sabiduría. Que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para que habiten en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Esta es otra versión, nueva versión internacional. Pero también digamos como que son unos requisitos que el Señor nos da de cuando entremos a orar con Él, y es humillarnos, es buscarlo, buscar su rostro, los pecados. arrepentirnos, y dice que si hacemos eso, Él nos va a escuchar desde los cielos, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra, dice en la versión de la Reina Valera. Entonces yo decía, molestando pastor, que como tarea es como que cada día lo estemos leyendo y afirmando que Él sana nuestra tierra, porque nosotros como hijos de Él cumplimos esos requisitos. Pues, Carlito, muchas gracias. Yo creo que sí queda como tarea, pero no solamente leerlo, sino que en la próxima clase De memoria. ¿Quién fue la de esa idea? Vertica. Vertica es pedir mucho, pero bueno. Pero sí que saquemos lo que el Señor nos muestra en esta porción de la palabra. Para todos, segunda de Crónicas 7, versículo 12 al 22, Carlitos, ¿sí? 7:14. Desde el 7:14, que es cuando empiezan como los requisitos. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla, desde el 7:14 hasta el 22. 16. No, hasta el 16.
Bueno, Vertica ya la puso muy difícil de aprender. No tanta tarea, no tanta tarea. Sí, sí. Ya con las de las niñas tenemos. Seguro que sí. Sí. bueno, listo. De verdad que sí, que quede como tarea que lo leamos, que lo escudriñemos, como dice la palabra, y nada, que sea el Señor el que nos hable para encontrarnos el próximo viernes nuevamente aquí. ¿Listo? Amén. A todos, que el Señor los bendiga grandemente. Qué rico, a mí me gusta vernos y escucharnos, porque también es un poquito sentirlos bien, Perfecto. sentirlos sanos. Nada, vamos, seguimos guardaditos, seguimos obedeciendo, pero hoy los invito a que sigamos orando mucho por nuestra nación, por nuestras autoridades, por las decisiones que se tomen de aquí en adelante. El lunes entramos a una nueva etapa de aislamiento inteligente. Cuidémonos mucho, seamos prudentes en todo lo que tocamos y lo que hacemos por fuera. Decía Consuelito cuando empezábamos, que es cambiar de chip. Y eso es cierto, cambiar de chip, que en la medida en que yo me cuido, estoy cuidando a los demás, estoy cuidando a mi familia y estamos cuidando a nuestro país. Es un tiempo diferente, no digamos que duro, porque a todos los veo más gorditos. Entonces, Yo no. la verdad, todos mostramos nada más la cara un poquito registrada, retirada de la pantalla para no mostrar cómo el Señor nos ha bendecido con nos ha bendecido con una buena Amén. alimentación. Pero de verdad que rico, a todos nos queremos muchísimo, estamos súper pendientes de que el Señor nos siga guardando. Gracias por los aportes, gracias por la fidelidad, el estar ahí escuchando y nada, con el interés de saber lo que Dios Padre tiene para nosotros. Vamos a terminar en oración. Yo quiero pedirle el favor a Carlitos hoy que nos termine termine la reunión Cuidado, bebé. No se va a subir. en oración. Carlitos, somos todos tuyos. Somos todos de nuestro Señor. Amén. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo precioso que tú nos has dado para compartir contigo. Gracias, Señor, por darnos sabiduría de tu palabra. Gracias porque hoy aprendimos muchas cosas, como que cuando hablemos contigo, sabemos que tú nos escuchas. Sabemos que debemos honrarte y gloriarte a ti primero, Señor. Sabemos que el poder viene de ti, Padre mío. Y nos reconocemos como hijos tuyos, nos reconocemos como justificados por nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy a través del pastor tú nos enseñaste muchas cosas, nos enseñaste tu palabra, nos enseñaste que la tierra, esta tu tierra, y tus hijos estamos necesitando de tu oración, Señor, de tu poder. Por eso hoy como iglesia y como hijos tuyos nos reunimos en medio de ti, agradeciéndote por las bendiciones que tú nos das, por todos los beneficios como también lo aprendimos, y también pidiéndote, porque tú nos enseñaste hoy también a eso, a pedirte, Señor. Amén. Por eso Sí, te Señor. pedimos, Rey amado, que tu amor siga rodeando la tierra, Señor. Que sanes la tierra, Papito Dios, te pedimos. Que los hogares donde no tengan alimento, Señor, les proveas. Donde haya personas enfermas, Señor, dales sanidad. Y donde haya falta de paz, Señor, y de entendimiento en las familias, te pedimos que tú colmes esos hogares de tu amor, Rey amado. Te agradecemos, te bendecimos y te reconocemos como nuestro Padre, Señor. Gracias por darnos este tiempo. Bendecimos a nuestros pastores, a todos nuestros hermanos que nos están escuchando. Y como siempre, oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Gracias. Amén. 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 Gracias, Carlos. Amén. Gracias, Muchas Carlitos. gracias a todos. Gracias, Carlitos. pastor. Gracias, Amén. pastor. Gracias a todos. Gracias por todo. A todos que el Señor Ah, los bendiga. Mirillita.
Hola, Mirillita. Hola, Hola, Rosy. Rocío. Hola, Hola. Rosy. Mirillita. Mayo. Visita, Hola, qué rico Belencita, verte. ¿cómo está su merced? ¿Qué más, Belencita? Bien, pastores. Hola, Belencita. Ay, qué lindos. Tan lindo. Alvarito, hola. Ay, ay. Ah, ya, Álvaro. Hola. Hola, Rocío. Hola. Qué lindo estar todos reunidos en familia. Qué lindo tiempo, de verdad. Y gracias por la enseñanza, Pastor Mauricio, y gracias a todos por sus oraciones, por sus aportes, por todo este tiempo tan lindo que de verdad casi que no terminamos. Llevamos 1 hora y media, pero qué bendición. Más Bendigo juiciosos. a todos de verdad, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los siga fortaleciendo, que sea un tiempo bien especial para todos. Mi Belencita, que el Señor te guarde, al igual que Alvarito. Ay, Belencita. Chao. Chao, mi Gracias, Belencita, tan pastor. linda. Muchísimas gracias por todas esas oraciones tan lindas que nos da para escucharlas, que sean una bendición para todos, que de verdad me alegro mucho que podamos escucharlos y que el Señor siempre nos esté bendiciendo a todos. Amén, Amén, amén. amén, que el Señor nos esté Amén. a todos guardando. Vamos a seguir orando por una protección especial, porque sea el Señor el que cura nuestros hogares. He estado leyendo un libro sobre el poder de la sangre de Cristo. Y nada, nos cubrimos con su preciosa sangre, que también tiene poder, y vamos a estar compartiendo también un tema sobre ese poder de la sangre de Cristo, para que veamos que el Señor tiene cobertura sobre su pueblo y sobre sus hijos. A todos, que el Señor los bendiga. Los veo a todos muy bien y me alegra sobremanera verlos a todos de verdad por este medio.